Niños de 11 años cargando pistolas, robando buses y matando por control de territorio. Y todo está pasando en una favela de Río de Janeiro. No es ficción exagerada, es Ciudad de Dios, la película brasileña que te mete de lleno en el infierno y no te deja salir igual. Prepárate porque esta película duele de verdad y quédate hasta el final porque hoy te voy a contar por qué sigue siendo una de las más brutales y necesarias del cine latino. La primera vez que vi Ciudad de Dios tenía unos 23 años y me dejó sin palabras. Salí del cine con una sensación de vacío y rabia al mismo tiempo, porque no es solo una historia de pandillas, es la vida real de miles de chicos que nacen sin oportunidades. Fernando Meirelles y Katia Long lograron algo que muy pocas películas consiguen: hacerte sentir que estás dentro de la favela, corriendo con ellos y escondiéndote de las balas. Y hoy, más de 20 años después, esta historia sigue pegando igual de fuerte. Todo está basado en el libro de Paulo Lins, un hombre que creció exactamente en la favela Cidade de Deus en los años 60 y 70. Lo que ves en pantalla no es inventado, es la historia de cómo una zona que el gobierno creó para mejorar la vida de la gente se convirtió en un campo de batalla entre bandas de tráfico. Seguimos la vida de Buscapé, un chico que solo quiere ser fotógrafo y salir vivo de ahí. Y desde pequeño, un psicópata que empieza desde niño controlando todo con violencia. La película recorre casi 20 años, desde los robos de gallinas en los 60 hasta la guerra total en los 80. Y lo más fuerte es que casi todos los actores eran chicos reales de las favelas. No eran profesionales, eran los mismos que vivían esa realidad. Y eso es lo que hace que la película se sienta tan auténtica y tan jodidamente dura. La película arranca con un pollo huyendo desesperado mientras los pandilleros lo persiguen con cuchillos y risas. Es un símbolo brutal del caos y la violencia cotidiana en la favela. Nadie escapa, todos terminan atrapados. El montaje rápido y la cámara en movimiento te meten de inmediato en un mundo sin salida. En una de las escenas más crueles, C. Pequeño, un adolescente en ese momento, pone a dos niños pequeños a jugar a la ruleta rusa con su vida. Uno tiene que matar al otro para demostrar lealtad. Es puro terror psicológico. Ves cómo la violencia se transmite de generación en generación y cómo un niño se convierte en verdugo sin pestañear. Mientras las balas vuelan y la gente cae, suena una samba o funk brasileño. El contraste es enfermizo, la fiesta sonora contra la muerte real. Es una de las formas más inteligentes de mostrar cómo la violencia se normaliza en la favela, como si fuera parte del paisaje diario. Buscapé, con su cámara, se mete en el fuego cruzado para capturar la guerra. Mientras todos corren o disparan, él busca el ángulo perfecto. Es el momento donde entiendes que él es el único que quiere documentar el horror en vez de perpetuarlo. La cámara se convierte en su escudo y su condena al mismo tiempo. Y el final, ese plano secuencia final que te deja helado. No voy a spoilear más, pero cuando lo veas entenderás por qué esta película es una obra maestra. Ahora vamos con los personajes que se te quedan grabados. Buscapé, interpretado por Alexandre Rodríguez, es el narrador, el que quiere escapar con una cámara en la mano. Es el único que intenta romper el ciclo. C. Pequeño, interpretado por Leandro Firmino, es el villano más terrorífico del cine brasileño. Un niño que se convierte en un monstruo por pura ambición y falta de límites. Bené, el bueno de la banda, el que tiene carisma y quiere salir, pero el sistema no se lo permite. Y los niños pequeños, esos sí que duelen. Ver niños de 11 o 12 años disparando como si fuera un juego te hace cuestionar absolutamente todo. Cada uno representa una forma distinta de sobrevivir al verdadero infierno. La violencia en las favelas de Río no se detuvo en 2002. El tráfico sigue ahí, los niños siguen siendo reclutados y la pobreza sigue siendo la misma fábrica de sicarios. Ciudad de Dios no solo entretuvo, visibilizó un problema que Brasil intentó esconder y además durante décadas. Y lo hizo sin moralizar y sin héroes de Hollywood, solo mostrando la realidad cruda, y por eso fue nominada a 4 Oscars y sigue siendo referencia obligada cuando hablamos de cine latinoamericano potente. Casi todos los actores eran no profesionales. Los directores crearon un taller llamado Noslo Cinema para entrenar a más de 200 chicos de las favelas.
No pudieron filmar en la favela real de Ciudad de Deus porque era demasiado peligroso y en cambio usaron otras cercanas. Leandro Firmino, C. Pequeño, era vecino real de la favela y nunca había actuado. La película tuvo un impacto tan grande que años después hicieron una serie secuela. Para mí Ciudad de Dios es una de esas películas que te cambian la forma de ver el mundo. Te obliga a entender que detrás de cada bala hay un niño que nunca tuvo una oportunidad. No es entretenimiento fácil, es un golpe de realidad. ¿Y tú qué sentiste cuando la viste? ¿Qué escena te impactó más fuerte? Cuéntame aquí abajo con detalle, estoy leyendo todos los comentarios. Si te gustó este análisis más directo y sin filtros, dale like, suscríbete y activa la campanita. Este 2026 vamos por el programa de socios y tu apoyo es clave. Soy Roberto y esto fue Esencia Cinematográfica. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo. Cuídense.